Uno piensa en un calendario y, bueno, ¿qué es? Algo para organizar los días, ¿no? Pero, ¿y si les dijera que para una de las sociedades más secretas del mundo es mucho más que eso? Es un código. Hoy vamos a meternos de lleno en esa conexión fascinante entre el tiempo y la francmasonería. A ver, una pregunta que parece súper simple. ¿En qué año estamos? La respuesta parece obvia, ¿no es cierto? Para casi todo el mundo es una fecha, un número y ya está. Pero, ¿qué tal si la respuesta no fuera tan sencilla? Imaginen que para un masón la respuesta podría ser, no sé, ¿6025? ¿O quizá 5785? ¿O qué tal el año 907? Y no, no es que se hayan equivocado de siglo. Es que aquí, justo aquí, empieza un misterio que se esconde a plena vista. Exacto. Esos números no son un error de cálculo ni mucho menos. Son la llave para entrar a una forma completamente distinta de ver el tiempo. Un verdadero código temporal. Y claro, aquí es donde uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué una sociedad, en pleno siglo XXI, con toda nuestra tecnología, por qué insistirían en usar calendarios tan particulares? La respuesta, créanme, nos va a llevar a un viaje muy interesante sobre cómo la humanidad entera ha intentado medir lo inmedible, el tiempo. Es que para entender el porqué de los masones, primero tenemos que entender el porqué de cualquier calendario. Y todo, absolutamente todo, empieza con un problema cósmico, un verdadero rompecabezas. Miren, el gran desafío que tuvo toda civilización es este. El Sol, que nos da las estaciones y nos dice cuándo sembrar, tarda unos 365 días en dar su vuelta. Por otro lado, la Luna, que nos marca los meses con sus fases, completa su ciclo en unos 354 días. ¿Ven el problema? Hay 11 días de diferencia. Esos 11 días, bueno, ahí está el origen de todos los calendarios del mundo. Las fases de la Luna son súper predecibles, ¿verdad? Son como un reloj natural. Pero, ¡zas!, no encajan perfecto con el viaje de la Tierra alrededor del Sol. Entonces, resolver este enredo matemático no es solo cosa de ciencia, ¿eh? Es una decisión cultural muy, muy profunda. Y las soluciones que han encontrado las culturas a lo largo de la historia son increíbles. Cada una nos cuenta algo único sobre quiénes eran. Vamos a ver un par de ejemplos rápidos. Pensemos en los aztecas. Ellos, muy astutamente, no eligieron uno solo. Usaban dos calendarios al mismo tiempo. Uno solar, de 365 días, súper práctico para la agricultura, para lo del día a día. Y otro sagrado, de 260 días, para los rituales, para lo espiritual. O sea, para ellos el tiempo tenía dos caras, la terrenal y la divina. Luego tenemos a los antiguos egipcios. Ellos miraron al cielo, sí, pero también a su río. Su calendario solar no era una idea abstracta, para nada. Estaba amarrado a algo vital. La crecida anual del río Nilo, que, curiosamente, coincidía con la aparición de la estrella Sirio en el cielo. Su tiempo, latía al ritmo de su propia supervivencia. Y como un contraste total, está el calendario islámico. Este es puramente lunar. No le interesa para nada ajustarse a las estaciones del sol. El resultado, sus meses y sus festividades, como el Ramadán, van viajando por todas las estaciones a lo largo de los años. Aquí, el tiempo está ligado a la fe, al ciclo de la luna, no a la cosecha. Y así podríamos seguir, ¿eh? Desde el calendario republicano francés que intentó ponerle lógica decimal al tiempo hasta el complejísimo gran ciclo de los mayas. Lo que queda claro es que un calendario es como la firma de una cultura. Es su forma de decir esto es lo que nos importa. Ok, con todo esto en mente, ahora sí podemos volver a nuestro misterio inicial, pero con otros ojos. ¿Qué historia nos está contando el calendario de los masones? Y aquí está la clave de todo. Para los masones, el tiempo no es tanto una herramienta práctica, sino simbólica. El Sol y la Luna, ¿recuerdan? Los protagonistas de ese rompecabezas universal. Bueno, para ellos no son solo para medir días, representan principios, la luz y la reflexión, lo activo y lo pasivo. Y ojo, no hay un solo calendario masónico, hay varios. Y lo más interesante no es el cálculo matemático, sino lo que significa cada uno. Por ejemplo, el año de la luz le suma 4000 años a nuestra fecha, conectando su tiempo con la creación bíblica. Otros ritos lo conectan con la fundación de los templarios o usan el calendario hebreo. Cada fecha es como una pequeña declaración de principios que une el presente con un momento clave de su historia o de su mitología.
Y con esto llegamos al corazón del asunto. Lo que los masones usan es lo que podríamos llamar tiempo simbólico. El objetivo no es saber qué día es para agendar una reunión, no. El objetivo es crear una conexión, es reforzar una identidad compartida y, sobre todo, es ubicar a cada miembro dentro de una larguísima tradición que corre, digamos, en paralelo a la historia que todos conocemos. Entonces, cuando un masón fecha un documento en el año de la luz 6025, no está diciendo que el año 2025 no existe. Le está añadiendo una capa de significado. Es su forma de decir, yo pertenezco a una tradición que ve la historia de otra manera. Una que empieza con la búsqueda de la luz, del conocimiento. Así que el punto central de todo esto es que los calendarios no solo miden el tiempo, hacen algo mucho más poderoso. Le dan forma y significado a cómo vemos el mundo. Si los ponemos uno al lado del otro, el patrón es súper claro. El calendario egipcio valora la agricultura, el francés, la razón, el islámico, la fe, y el masónico, el simbolismo, la tradición. Cada uno es un reflejo de lo que esa cultura considera esencial. Al final del día, para la masonería, el tiempo es una herramienta de construcción. Pero no de edificios de piedra, sino de comunidad. Es como un hilo invisible que conecta a un miembro del siglo XXI con toda la historia, los mitos y los principios que han definido a la fraternidad por siglos. Y esto nos deja con una última idea, una para llevarnos a casa. Hoy casi todo el mundo usa un único calendario globalizado, el gregoriano. Es súper práctico, no hay duda. Pero al estandarizar así el tiempo, ¿qué historias hemos dejado de contar? ¿Qué otras formas de ver el mundo, qué conexiones con la naturaleza o con la filosofía se han quedado en el camino? Es una pregunta que da para pensar, ¿no creen?